La siguiente etapa es el diplonema. ¿Qué sucede? Que una vez que los cromosomas homólogos se han apareado, han intercambiado sus genes, ellos empiezan a separarse. No se logran separar totalmente porque aún van a permanecer unidos por unos puntos que se llaman quiasmas. Y eso es lo rescatable de esta etapa. Rescatable digo porque ha sido pregunta de examen de admisión. Entonces en el diplonema, apuntamos por acá, los cromosomas homólogos empiezan a separarse. No lo logran totalmente porque aún van a estar unidos por unos puntos llamados quiasmas. Aún están unidos por quiasmas. Aquí lo apuntamos. Ya, profe, ¿y luego qué ocurre en la última etapa de la profase 1? Viene la diacinesis. Y en la diacinesis simplemente se completa la profase. O sea, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que tú conoces con respecto a la profase. No se desintegra la carioteca, los cromosomas se adhieren a las fibras del uso, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos visto las etapas de la profase 1. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Entonces hay que recordar conceptos nuevos fácilmente que ocurren en cigonema, los cromosomas homólogos se aparean. ¿Qué eran cromosomas homólogos? Misma forma, mismo tamaño, misma información biológica y uno de la mamá y otro del papá. ¿Para qué se aparean? Para intercambiar genes. ¿Dónde ocurre eso? En paquinema. ¿Para qué ocurre? Para que se dé la recombinación genética. ¿Qué ocurre en diplonema? Quieren empezar a separarse, pero aún están unidos por unos puntitos llamados quiasmas. Y en diacinesis se completa la profase. Hay que recordar esas etapas. Hay una mnemotecnia, que seguramente la has escuchado por tus conocimientos del anual pasado. La mnemotecnia dice, le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. De esa construcción gramatical te pregunto cuál sería la palabra más importante. Paquita. ¿Paquita de qué viene? De paquinema. Entonces en la profase 1, ¿cuál es el elemento más importante? La recombinación genética que ocurre en el paquinema. Entonces no te olvides la mnemotecnia, le sigo a Paquita día a día. Pues luego de que ya se dio toda la profase 1, ¿qué viene a continuación? Metafase 1. ¿Qué ocurre en metafase 1, profesor? Lo mismo que ocurre en metafase de la mitosis, con una salvedad. ¿Qué ocurre? Que los cromosomas homólogos, como te das cuenta, están en parejas, se van a alinear en la zona ecuatorial de la célula, formando la placa ecuatorial. Sería ecuatorial si es que solamente habría una línea de cromosomas. Pero como te puedes dar cuenta, hay dos. Por lo tanto, en metafase 1 se forma, pregunta de examen de admisión, la doble placa ecuatorial. Profe, ¿por qué doble placa ecuatorial? Porque estamos hablando de cromosomas homólogos. ¿Estamos? Muy bien. A continuación de metafase 1 viene la anafase 1. ¿Y qué ocurre en anafase 1? Pues simplemente que las fibras del uso acromático se empiezan a traccionar. Estas fibras que ves por aquí jalan hacia arriba y estas otras que están acá jalan hacia abajo. ¿Y entonces qué ocurre con los cromosomas? Mira, observa, mira. Entonces la fibra del uso cromático jala para arriba y esta que está hacia abajo jala hacia abajo. Al jalar, ¿qué ocurre? Se separan. Entonces, ¿qué hay? Hay una disyunción. ¿De qué? De cromosomas homólogos. Y a su vez, como se separan, las fibras se empiezan a cortar y empiezan a llevarse a los cromosomas homólogos. Entonces, este cromosoma será llevado hacia el polo norte de la célula y este otro será llevado hacia el polo sur de la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Hay migración. ¿Qué ocurre en la fase 1? Se da la disyunción y migración de cromosomas homólogos. Y aquí lo apuntamos. En anafase 1 se lleva a cabo la migración y disyunción, o si quieres al revés, disyunción y migración ¿de qué? No te olvides, por favor, de cromosomas homólogos. De cromosomas homólogos. Muy bien, eso ocurre en la fase 1. Entonces, los cromosomas van a llegar hacia los respectivos polos. ¿Y qué ocurre en los respectivos polos? Los núcleos se van a empezar a reestructurar
ya con el material genético distribuido hacia ambos polos. ¿Y eso ocurre ¿dónde? En telofase. ¿Qué ocurre en telofase? En telofase va a ocurrir la reestructuración de los núcleos. Reestructuración de los núcleos, como vemos por acá. Muy bien, entonces ya tenemos que la célula ahora tiene dos núcleos separados. ¿Qué vendría a continuación? Pues la célula va a empezar a dividir su citoplasma. Esa siguiente etapa, luego de telofase 1, vendría la siguiente etapa llamada la citocinesis 1. ¿Qué significa citocinesis? División del citoplasma. Entonces, ¿qué ocurriría? Que ya la célula se ha dividido en dos. O sea, que ese gametocito 1 que hace meiosis 1, ahora ha originado a dos gametocitos 2. Profe, ¿qué ocurre inmediatamente en la citocinesis 1? ¿Ya viene, profe, la meiosis 2? No, todavía no. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que la célula, o pasa que la meiosis, se da un descanso, se da un respiro. Se ha cansado mucho en hacer la meiosis 1. Entonces va a descansar. A ese periodo, entre comillas, descanso, se le denomina la intercinesis. Entonces, chicos, chicas, y tú también, mira, ¿qué cosa es la intercinesis? Es un periodo de reposo que está comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Se dice que aquí se va a duplicar los centriolos. Se da la duplicación de los centriolos. Entonces, luego de haber culminado el proceso de meiosis 1 y luego de haber realizado la intercinesis, que es un periodo de descanso, viene a continuación la meiosis 2, la cual también va a tener las mismas etapas: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La diferencia va a radicar básicamente a nivel de metafase y anafase por lo siguiente. Entonces, mira la pizarra, meiosis 2, en la profase 2, que va a ocurrir lo mismo que ocurre en la profase de la mitosis, que ya se ha explicado. Que ocurre en la metafase 2, va a ocurrir igual, de la misma manera, se forma la placa ecuatorial de cromosomas. Se forma la placa ecuatorial de cromosomas. Una sola placa. Ya no es doble como en la metafase 1. A continuación de la metafase 2 viene la anafase 2. La anafase 2, ¿qué ocurre, profe? Igual será la disyunción y migración, ya no de cromosomas homólogos, sino de cromátides hermanas, y esta quizás sea la diferencia con la meiosis 1. Cromátides hermanas. Muy bien, ¿qué ocurrirá luego? Igual, viene la telofase 2, en donde nuevamente se reconstruirán los núcleos. Vamos a apuntarlo por aquí. O sea, hay reconstrucción de los núcleos. Hay dos núcleos, hay un núcleo en cada célula, en cada polo celular, reconstrucción de los núcleos. Muy bien. Y ya una vez que se han dividido los núcleos, viene la siguiente etapa, que vendría a ser la citocinesis 2, en donde las células se van a dividir propiamente, finalizando con el proceso de la meiosis. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia o quieren un tema en particular, pónganlo en los comentarios. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Bye.